El tipo de presiones que existen en los diferentes roles dentro de una organización nos ha dado como resultado el famoso burnout, ¿no? Que Claro. es un término que hace no mucho se empezó a utilizar justamente para identificar estas situaciones en donde la persona está expuesta a tanta presión Que se empieza desgasta, a disminuir e incluso empieza a desaparecer. Claro. Digo, metafóricamente hablando, en el tema de su productividad y como persona. Y que es muy interesante eso que acabas de decir de metafóricamente hablando, porque el burnout es como el equivalente, es un juego de palabras en inglés, es un anglosajismo, pero que en realidad lo que te quiere reflejar es como lo más visible es como una vela cuando se va extinguiendo. Tú prendes una vela en tu casa, se va la luz, prendes una vela y a pesar del tiempo se va extinguiendo la vela, pero sigue emitiendo luz, Sigue ¿no? alumbrando. Es eso. En la vida laboral, imagínate a un colaborador que esté sufriendo de un desgaste, porque te estás quemando. Habla Claro. de un síntoma del empleado que se quema, ¿no? O sea, donde realmente no ve una salida. Lo que está viendo es que realmente tiene un problema laboral grave. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos no es algo que se va a solucionar. ¿Y qué está pasando? Esto se está dando muchísimo en el frente de batalla del sector público, del sector salud, sobre todo aquellas personas que tienen que tener una relación directa con algún tipo de estrés o de conflicto. Es decir, tus áreas, en el sector público se puede manejar entre los doctores, enfermeros, en donde sí realmente el desgaste es tanto que muchas veces ellos lo reflejan en no querer ir a trabajar, aunque sea algo que te apasiona, ya no le encuentras sentido a tu trabajo, ya no le encuentras sentido a las actividades que antes te gustaban. ¿Por qué? Porque ya te quemaste, ¿sabes? Y este no es un tema que se maneja individualmente, sino que quiere decir que también la organización o tal vez la actividad que está haciendo esta persona está generándole muchísimo estrés personal y le está generando un tema de hasta llegar a odiar lo que antes amabas, ¿no? Y además, imagínate una persona que está en contacto con un cliente directo, el área de servicio a clientes, el área de ventas, en donde sí se pueden ir desgastando porque están asumiendo todo ese peso que es el manejar conflictos, ¿no? En un call center. Imaginemos un call center de una empresa que se encarga de tarjetas de crédito o de algún servicio que se ofrezca en línea. Sí, la cantidad Pues de muchísimas, llamadas que exacto. recibes. Y te quedas con todo ese peso, ¿sabes? Y ese peso, si tú no tienes, es como una olla express. Una olla express tiene su válvula de salida en donde sale el humo, pero esa es la válvula de salida que necesitan las empresas tener adentro de las organizaciones y tienen que tener equipos sensibles, no solo en el área de capital humano, sino también en las mismas áreas donde la gente se vuelva empático y empiece a relacionar cómo está disminuyendo la productividad de muchos de los colaboradores y que no está siendo por una relación de que estemos hablando de un espacio físico o que las condiciones laborales hayan cambiado, sino puede ser que las condiciones laborales sean las mismas para todos, pero tienes ya detectados a un grupo de personas que están disminuyendo su productividad y que está haciendo, es un asesino silencioso. Sí, y fíjate que eso que comentas me llevó a esta imagen del psicólogo, ¿no? Normalmente los psicólogos dicen que tienen que tener un psicólogo para sacar todo lo que ellos absorben de sus pacientes. Hablando de este caso del centro de atención, pues una buena práctica a lo mejor como empresa sería tener asesores para los mismos asesores telefónicos para que comenten y saquen toda esa frustración que recibieron de parte de los usuarios. Que esa función la hace el supervisor, se supone. Bueno. Y tienen que estar entrenados para eso, o el gerente del área, y por eso es bien importante esta actividad en donde, por eso yo no es que deslinde al área de capital humano o de recursos humanos de esta actividad, sino que tiene que ser en conjunto. Pero estamos hablando de ahí que a lo mejor con estas nuevas situaciones que se están dando en el mercado laboral, valdría la pena
que el área de recursos humanos también tenga un apoyo externo que les ayude a profesionalizar esa escucha activa para con sus colaboradores y que se vuelva en un círculo virtuoso, ¿no? Claro. Y aparte, fíjate, algo importante que comentabas del burnout, muchas veces me parece que las organizaciones lo ven como, híjole, le falta motivación, o puede llegar a que lo confundas entre motivación y cuando una persona ya está totalmente desgastada, pero no por falta de interés o por falta de gusto, sino porque ya llegó a un punto, a un límite tanto físico como mental en donde ya no puede dar más aunque así lo quisiera. Entonces es importante que las organizaciones identifiquen y diferencien el tema de motivación con el tema de burnout.